Bueno, muy buenas noches una vez en el programa. No sé por qué está pasando esto, pero estamos aquí una vez más en el programa Los Últimos Tiempos. Para los que no sabían, mi papá ya ha ascendido al cielo. Eh, Está en su cuerpo glorificado, como pueden Sí. ver. Entonces, una luz brillante, reflejo de su gloria. Y con nosotros también está Pastor Pablo, que está camino hacia el cielo. Ahí hay una luz que dirige. Pero bueno, buenas noches a todos. Buenas noches a Pastor Santiago, a José Manuel, a Ángela, a Jorge Arturo, María Esperanza, Adriana y a todos los que se conectan. Estoy impresionado. Llevamos más de un año en este programa. Lo que empezó como un programa así para pasar el tiempo en coronavirus, ahora se ha vuelto un programa de todos los domingos, porque créanlo o no, cosas están pasando todo el tiempo que van apuntando hacia la venida del Señor, y por eso tenemos este programa para animarnos en cuanto a este tema. La palabra de Dios dice que tenemos que alentarnos en este tema específicamente, que nuestra esperanza está en que Jesús vendrá por nosotros, y esa es la mayor bendición y esa es la mayor promesa, aparte de la salvación, aparte del Espíritu Santo. Lo que podemos vivir nosotros es poder ver su regreso. Entonces, bueno, ¿cómo están? No sé quién quiere empezar. Cuerpo glorificado. Sí, parece que yo soy el único hijo de luz aquí esta noche. No, Eso no. parece. Pero tenemos un tema muy interesante esta noche y algunas noticias para comenzar, yo creo también. Entonces, yo creo, John, si quieres comenzar con las noticias, y yo tengo algunas cositas también, puedo mencionar, y después entramos en la palabra para esta noche también. Ok, listo. Entonces, hay ciertas noticias que han pasado en las últimas 2 semanas que me parecían interesantes compartirlas con ustedes, porque es bueno también ir mostrando lo que ha ido sucediendo en estos días. Como ustedes, pues, si ven noticias, si han visto algo, han visto que han sucedido explosiones volcánicas, Irán ha atacado, Rusia está que ataca también. En el, ¿cómo se llama? El mar de la Crimea, creo que es que se llama, ha atacado últimamente. China también sacó propaganda, y entonces quería mostrarles a todos, y acá pues tenemos como unos, no sé exactamente con cuál empezar. Empecemos con este. El 4 de julio, no sé si ustedes se dieron cuenta o no, el 4 de julio pues en Estados Unidos se celebra su independencia y todo, pero algo mucho más interesante sucedió el 4 de julio, y es que sucedió algo que se llama un solar flare o una erupción solar, que ha sido la más grande de los últimos años, que sucedió y que canceló todas las radios en el Atlántico por unos minutos. Entonces, esto es algo interesante, apocalíptico de cierta manera, que ha sucedido. Todo esto que estamos hablando hace referencia a esos gemidos, a esas catástrofes naturales que vienen después de, y estos son señales, y hemos hablado que hay señales que simplemente apuntan a lo que vienen, así como uno ve una señal que dice Cartagena está a 100 kilómetros y uno sabe que se está acercando. También hay señales que Jesús dijo que iban a estar en los cielos, que apuntaban hacia su venida. Entonces, eso me pareció muy interesante acerca de esta erupción solar. Lo pueden ver ahí en News 18, para los que les interesa. Otra cosa interesante, acá encontré un dato cerca de las erupciones volcánicas. Entonces, recientemente hubo una erupción volcánica de lodo enorme en el Mediterráneo, pero acá saqué un dato interesante, que en el 2021, ya al día de hoy, han habido más
erupciones volcánicas que en el 2020. El 2020 fue un año súper apocalíptico y aún así ya este año vamos solo a la mitad y ya llevamos más que el número del año pasado y va incrementando. Y esto una vez más son como esos dolores de parto que habla Jesús y habla la palabra de Dios, que son los dolores de parto que van en aumento hasta que da a luz, y en este sentido, en esta metáfora, sería cuando llega Jesús por nosotros. Otra cosa, Israel acaba de sacar una nueva tecnología junto a Estados Unidos para bajarse todos los drones, porque aparentemente la nueva modalidad de guerra en esta época es atacar con drones, que bueno, ahí hay mucho porque hay unos versículos en Apocalipsis que hablan acerca de langostas que van y matan, y Irán y Hezbollah han enviado cientos de estos a atacar. Entonces yo me imagino Juan ahí en su isla, nunca ha visto un tren, nunca ha visto nada, entonces cuando empieza a describir 100 drones yendo a atacar, pues seguramente dice, bueno, pues como langosta que viene y ataca. Es una idea, yo no estoy diciendo que es bíblico, pero en Insider salió esto la semana pasada, que es algo nuevo, porque una vez más se ha empezado a calentar el tema con Hamas y con Hezbollah en el tema de Israel. Y uno pensará que han aprendido, pero no. Rápidamente, Rusia, acá en Reuters salió la noticia que Rusia ya le ha disparado unos barcos ingleses a aquellos que se han acercado a los mares de Ucrania, si no estoy mal, y ha dicho ya recientemente que cualquier persona que busca atacar o que busca acercarse, que Rusia ya no va a avisar, sino que los va a empezar a atacar. Eso porque es interesante, porque Rusia es Gog, si no estoy mal, creo que Gog es Putin y Magog es Rusia. El punto es que están bien Gog por allá y están que se atacan todo, y esto es otra prueba de esto. Otra noticia es que China acaba de mencionar que ellos van a atacar a Taiwán, y Taiwán es como la única ciudad, entre comillas, libre de China. Y una de las razones por la que esto es importante es porque hemos hablado que en algún momento Estados Unidos tiene que salirse del tema de Israel y del Medio Oriente. Y se especula que una de las grandes razones por las que Estados Unidos va a cambiar como de frente de batalla es porque China va a empezar a generar movimientos económicos que los va a afectar, y ya los ha afectado, pero ahora el mover a Taiwán y todo eso, pues sería algo bastante grave. Y acá también lo pueden ver en Newsweek. Uno más, no sé si ustedes han visto acerca del Líbano, lo que está sucediendo. El Líbano en este momento, muchos dicen que está como en bancarrota la moneda. De hecho, han tenido que congelar la moneda. Dato interesante, la siguiente semana voy a estar con el pastor de la iglesia más grande pentecostal del Líbano. De hecho, está acá y sería interesante tal vez entrevistarlo. Todo lo que está sucediendo en el Líbano, y sucede que hay muchas cosas que están sucediendo. Irán es uno de los responsables de lo que está sucediendo en el Líbano, y al parecer también se especula que uno de los ataques hacia Israel siempre es porque hay un botín en Israel, y entonces el que los países aledaños de Israel empiecen a tener problemas económicos va a acentuar este problema, y entonces va a validar la razón por la que atacan a Israel, porque ya no solo va a ser por odio, sino que va a ser por necesidad también. Es un dato interesante, y creo que tenía uno más. Bueno, a Irán, como lo han visto en las últimas 2 semanas, ya los han atacado. Israel ha seguido atacando las plantas nucleares de ellos, porque cada vez se van acercando más. Entonces este último ataque de Israel ya fue mucho más abierto. Ellos le metieron un hueco enorme a esa planta nuclear, y de hecho uno puede ver fotos satelitales, pero el punto es que esto empieza a agitar un poco las llamas de la guerra que están en el Medio Oriente. Y bueno, eso es un poco de lo que ha estado sucediendo en el mundo, que apunta hacia los últimos tiempos. Y también, John, este ataque a Irán era con drones también, que Israel usó.
Entonces, como tú estás hablando de drones y tal vez otra noticia rápida de Canadá, allí la última semana, docenas de iglesias han sido encendidas. Y el presidente, el primer ministro de Canadá, Trudeau, no dijo nada por 7 días. Estaban quemando iglesias, destruyendo, y él no dijo nada. Hasta 7 días, por fin, él dijo que pues no es bueno que hacen esto. Ahí muy débil su liderazgo, como casi de acuerdo que estaba pasando, porque por su silencio que él tenía. Y Canadá es un país que necesita mucha oración en esos días, y encarcelaron un pastor ahí en Canadá en esos días porque predicó Romanos 1. Allí acerca de la santidad y la vida cristiana, y le echaron en la cárcel para predicar la verdad. Aún Canadá está cerrado, ni puede visitar Canadá. Es más cerrado que Albania, ahí en los 80s, por ejemplo, y no puedes entrar ahí en ese momento por todas las restricciones que tienen. Entonces, espero que oramos por Canadá también. Otra cosa que sucedió también, no sé si viste, pero en Australia sacaron como una ley donde ahorita no han podido abrir las iglesias todavía en Australia. Entonces, la mayoría de las iglesias está haciendo todavía como la versión online de esto, pero sacaron como una nueva ley donde no permiten que canten en las grabaciones. Y la premisa es para proteger a los que están detrás de las cámaras, entonces que ya no pueden tener alabanza en los servicios online grabados. Y esto lo puso pastor Brian Houston, el pastor de Hillsong, y en su Instagram, y puso como oren por nosotros, pero no sé, o sea, ya creo que el coronavirus en marzo del año pasado, de marzo a junio, como que todavía no entendíamos y todo, pero ya estamos en un punto donde ya sabemos cómo es, qué sucede, todo, ya hay vacunas, todo lo demás. Entonces, el que limiten la alabanza personal de un grupo de personas detrás de una cámara ya es un ataque muy obvio. O sea, ya no hay cómo esconderse de eso. O sea, es literal, no sé cómo lo quieran llamar, yo no sé si es como el espíritu del anticristo o qué, pero sí es un espíritu en contra de lo que es cristiano. Así es. Y tal vez la última noticia que tengo yo, ahí acerca de, mencionaste de Israel y su nuevo presidente, Bennett, que ha comenzado hablando con los palestinos y está de acuerdo de una forma de paz, y ya está hablando de esto ahí, pero no es una paz que va a durar, pero bíblicamente, pero es bíblico que tendrán un acuerdo de paz. Entonces, él está muy a favor, mucho más que Netanyahu era. Entonces, eso es bíblico también, creo, en ese sentido, tratando ceder y arreglar con ellos una forma u otra. Entonces, los últimos días están encima de nosotros, hombres de Dios aquí con nosotros. Y Pastor Pablo, ¿qué dices tú? Perdóname. Pues estaba escuchando también de todas esas noticias y pues es evidente, sí, que estamos viviendo persecución como creyentes. Parte de lo que va a suceder en la gran tribulación, pues nosotros podemos leer ahí en la palabra, en Mateo, en el capítulo 24, que dice que van a ser entregados a gran tribulación y les matarán, serán aborrecidos de todas las gentes por causa del nombre de Cristo Jesús. Y yo creo que eso va a suceder plenamente pues en el gobierno del anticristo, pero así como hemos visto que otras de las señales las estamos experimentando, esas pestilencias, terremotos, esas polarizaciones y cambios sociales que son parte del plan para establecer esa plataforma del anticristo, ya las estamos viendo en medio de nosotros. De hecho, tengo familia en Canadá y estaba escuchando eso de las quemas de la iglesia, y no solamente hay reportes de quema de iglesias, sino que también un pastor dijo que le quemaron su propiedad, su casa. Entonces, pues ya es ataques acrecentados, obviamente, contra los creyentes en diferentes lugares. Yo creo que, de alguna manera, pues en la Biblia dice que el creyente que quiere vivir piadosamente padecerá persecución, pero también tenemos que levantarnos en autoridad porque el enemigo a veces hace más de lo que debería y nosotros deberíamos estar también orando, ¿cierto? Puede que haya persecución por causa de la justicia, por causa del nombre de Jesús, pero necesitamos también hacer nuestra parte y tomar autoridad y no permitir que el diablo haga de las suyas.
Sí. Y bueno, y con todo lo que vemos alrededor del mundo, sí, perdón, ¿qué onda? No, igual, o sea, para agregar, creo que ese es el primer punto de esta noche, es ese amor hacia los hermanos que tiene que existir y cada vez más entre... Yo me acuerdo una vez mi papá predicó acerca de ama la hermandad, algo así, y eso siempre se me pegó, como que hay una expresión de amor que tiene que existir entre nosotros por encima de cualquier otra cosa. Y creo que en estos últimos tiempos se tiene que ver, que no podemos solo ver que a un pastor le queman la casa y uno dice, bueno, qué embarrada, pero pues en Colombia tenemos nuestros problemas. Tiene que ser más que eso. Sí, Así y es. también he visto algunas de las noticias, incluso un pastor celebrando sus bautizos y alrededor también un movimiento de orgullo gay, incitándolos, provocándolos y de todas formas pues los creyentes estaban allí consagrándose al Señor y esto sí no lo ven como intolerancia, ¿cierto? Entonces es como ellos profesan de alguna manera que debemos ser tolerantes, pero no lo practican y me parece un poco hipocresía y lo veo en diferentes áreas, pero pues tampoco debería sorprendernos porque Jesús dijo, si a mí me han perseguido, también a ustedes les perseguirá. Entonces, bueno, no anhelamos la persecución, pero sí deberíamos estar orando, Señor, danos fortaleza para poner el rostro como un pedernal y estar firmes y orar por nuestros hermanos en diferentes lugares y orar por nuestra nación para que podamos también predicar el Evangelio y podamos hacer la parte, recoger la cosecha antes de que Jesús regrese. Así es. Así es. Tal vez entonces comenzamos con la palabra un poquito aquí esta noche también. Tenemos algo que yo quiero que hablamos nosotros y ustedes saben que dónde vamos con esto, pero es muy interesante. Yo vi en Tesalonicenses 5 una lista de cosas. Siempre he visto esto, yo pensé es una exhortación chévere por los cristianos ahí que debemos hacer y exhortarnos. Pablo estaba hablando, pero lo vi más en contexto que está hablando. Y si lees bien esta lista, está hablando acerca de qué hacer antes del rapto. Específicamente es la idea. Entonces, la Biblia nos da una lista de qué haceres, chequeo por nosotros, de cómo debemos actuar y qué debemos hacer y no hacer antes del rapto, en los últimos días. Y es como si vamos de viaje. A mí me gusta hacer listas de quehaceres. Yo tengo una lista ya hecha que siempre uso. Y para ver si todo está listo para el viaje, para llegar al destino. Aquí Dios nos dio un checklist en inglés o una lista de chequeo para los últimos días y para ver cómo vamos calificarnos a nosotros mismos y animarnos para hacer esas cosas y para prepararlo para el rapto. Allí, los últimos días, específicamente, no es por los 2000 años de la iglesia, es específicamente por nosotros. Aquí y tal vez leemos aquí ¿alguien quiere leer? Y ustedes leen muy bien la primera de Tesalonicenses 5. Ahí leemos esta. Pastor Pablo, que tiene esa voz de mando. En 1 Tesalonicenses 5, voy a leer desde el versículo 1, si está bien. Sí. Bueno, listo. Dice, acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor y con la esperanza de salvación como casco. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que vigilemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo estáis haciendo. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Tenedlos en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos.
Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros, saludad a todos los hermanos con beso santo. Os encargo encarecidamente por el Señor que esta carta se lea también a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Amén. Gracias, Pastor Pablo. Entonces aquí está la lista. Yo puse algunos números ahí, pero esto es de mi selección. Puedes tener otra lista, pueden dividirlos más si quieres, pero 10 áreas, 10 cosas, tal vez donde debemos trabajar nosotros allí para estar listo para la venida de Jesús. Y las personas dicen muchas veces que Jesús viene, ¿qué hago yo? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué voy a hacer? Aquí es qué debes hacer. Exacto, qué debemos hacer tú y yo, de todos nosotros, antes que Jesús venga. Y primera cosa que menciona aquí acerca de la familia de Dios, acerca de la iglesia, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonesten. Y creo, primera cosa que está mencionando, que primeramente que tú tienes una iglesia local, tú estás congregando allí, y tan importante en los últimos días para congregar. Hay un verso en Hebreos 12, ¿no? Pastor Pablo, que habla de esto también. Ayúdenos con eso. Bueno, la palabra nos dice que no debemos dejar de congregarnos, ¿no? Como lo hacen algunos, sino que debemos animarnos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Entonces, pues la palabra, de hecho, nos exhorta, nos anima a que estemos yendo a la iglesia, que estemos unánimes juntos. No hemos mencionado varias veces que parte de lo que está pasando, de los ataques a las iglesias, no solamente fue en Canadá, hay una persecución general tratando de no dejar de congregarnos, que cumplamos ciertos aforos, y nos ponen tropiezo, ¿no? Estaba viendo que también incluso en medio de todas las marchas y cosas que han pasado, iglesias fueron vandalizadas aquí también en Colombia, y todos estos disturbios han hecho difícil que las personas vengan y se congreguen. Entonces creo que el Señor nos está recordando una vez más que tenemos que no solamente congregarnos, sino me gusta algo que dice ahí, ¿no? Que también de pronto los pastores se pueden estar desanimando, y que el resto de nosotros los creyentes necesitamos reconocer el trabajo que ellos están haciendo, de ese liderazgo espiritual que llevan sobre nuestras vidas, que debemos tenerle estima y estar con ellos y apoyarlos también en este tiempo, porque pues es muy difícil para ellos de pronto en muchas ocasiones la carga que están llevando, ¿no? Y no somos como tan sensibles que esto ha afectado en diferentes áreas, pero también a las iglesias locales. Muchas han cerrado, han tenido que entregar sus lugares, algunos están consiguiendo y vuelven y consiguen, empiezan a pagar un arriendo y otra vez nos mandan a cuarentena. Entonces creo que esto es muy relevante, y es el Espíritu Santo, por supuesto, sabía, pero a veces uno lee estos versículos y no se da cuenta como, él está diciendo esto justo antes de la venida de Jesús. Necesitamos reconocer la iglesia, necesitamos reconocer a nuestros pastores, animarlos, estar junto a ellos en medio de este tiempo. Total. Y John, sí, ¿qué piensas tú? Pues primero que todo, cuando él escribe a los de Tesalónica, pues él está escribiendo a la iglesia, no le está escribiendo al liderazgo. Y, o sea, para los que no saben, cuando Pablo enviaba las cartas, ellos se paraban al frente y literal lo leían como esto nos manda a decir Pablo, y era para toda la iglesia. Y lo primero que habla es que la iglesia reconozca a los que trabajan y los presiden en el Señor y amonestan. Entonces, primero que todo, tiene que haber un reconocimiento de aquellos que están haciendo su labor en Cristo. Y no solo es, o sea, y seguido a eso, y entonces es también tenerlos por alta estima y amor a causa de su obra, hablando también ya como del liderazgo como tal. Pero en principio tiene que haber un reconocimiento hacia todos los que están ayudando, hacia todos los que sirven, o sea, por dar un ejemplo, Guillermo, quien produce todo esto, o sea, nunca aparece, pero es una persona que es fundamental para que el programa funcione, para que el audio esté, para que salgan las imágenes, todo eso. Y asimismo reconocemos, o hay que reconocer a todos los que
dan de su tiempo en la iglesia, dan ese sacrificio, van. Me ha pasado últimamente que, o sea, porque pues por mucho tiempo solo era hijo de mi papá, y ser hijo de mi papá pues tiene sus grandes bendiciones, pero en donde estoy ahorita yo no soy hijo de nadie, y entonces cambia un poco. Entonces los sacrificios uno los va reconociendo un poco más, y le he dicho a Carolina muchas veces como el estar en la posición en la que estoy en el trabajo, donde doy de mi carro y me lo ensucian y nadie me está preguntando si me lo van a lavar o qué, o como cosas así. Empiezo a reconocer el sacrificio y empiezo a reconocer el sacrificio de todas las personas que también hacen parte, y es loable. Es mayor en el reino de los cielos son aquellos que sirven, y creo que esa tiene que ser esa primera expresión dentro del cuerpo de Cristo, es ese, que es los que están haciendo la obra, sea desde el púlpito, sea desde abajo. Hay que reconocerlos, y reconocerlos como lo que decía Jesús, que el mayor entre nosotros son ellos los que sirven. Sí, bien dicho. Y, como dice aquí, hay dos grupos de personas, los que trabajan y los que presiden. Los líderes y los que sirven en la iglesia. Todos somos siervos, pero los que sirven a la visión, y los que predican, los presiden, los ministros o pastores, y como quiere llamarlos, está bien, y que debemos reconocerles, pero eso implica que tú eres enchufado con una iglesia. En los últimos días, recuerdo que mi padre espiritual, Kenneth Hagin, dijo en una prédica una vez, nunca se me olvida, él dijo que el problema, si un cristiano no tiene una iglesia local, esto es su problema número uno en la vida. Si no está conectado con la iglesia, puede tener muchos otros problemas y cosas, pero el problema mayor que tiene es que no tiene iglesia, no está conectado, no tiene alguien que le preside en el Señor, no tiene un lugar donde trabajar. Los dos áreas. Entonces, animamos todos que están mirando, que congregan, conecten con una iglesia, donde sea, donde es bueno que conecten con nosotros virtualmente y con otros grupos de iglesias, y tal vez por un tiempo conectado así, pero tengan la visión para congregar físicamente también en tu iglesia. Allí tal vez algunas razones por salud y prevención, entendemos también, pero cuando puedes, congrégate físicamente en tu iglesia local. Esa es la primera cosa que Pablo menciona aquí. Y la segunda cosa, que dice, tenerles en mucha estima y amor por causa de su obra. Tener paz entre vosotros. Y cuando lo hacemos, hay paz. Ahí el cristiano está bajo protección o cobertura de una iglesia, recibiendo, ahí trabajando, poniendo a obra su función, su trabajo, su gracia que tiene en el Señor, ponerlo a trabajar. Allí, en eso trae paz. Allí, cuando eres bien conectado con alguien que va a presidirle y estás sirviendo allí, las dos cosas a la vez, y vas a tener paz, vas a estar como un ave en el cielo volando, un pez en el agua nadando, contento, como nos decimos aquí en su salsa. ¿Y qué piensan ustedes? Quiero reconocer a ciertas personas que también están conectados. Pastor Luis Felipe Gutiérrez resalta una vez más: el cristianismo sin iglesia tiene un gran problema. También vi otro comentario que me pareció interesante, la segunda parte. Acá Pastor John David dice que observen las redes, ahora muchos tienen a muchos líderes y no tienen a su pastor. Y veo que eso es muy interesante, que acá la palabra de Dios está diciendo que la preparación para la venida de Cristo se entiende dentro del contexto de la iglesia, y de honrar a aquellos que presiden, a aquellos que pastorean. Y hoy en día es muy fácil, y creo que es también por las siguientes cosas que vamos a estar hablando, es muy fácil como ir picando lo que uno quiere, pero realmente no tener, o sea, un pastoreo. Prefieren que hayan mentores y que hayan voces que les hablen, pero que realmente no hayan personas que realmente ejerzan ese liderazgo
para que uno mismo pueda cumplir con este. Y estamos hablando del primer punto, de poder honrar y de poder reconocer a aquellas personas. No sé, me pareció interesante que el mundo en el que vivimos ahorita, que es online y todo, genera esto también. Bien dicho, Pastor Pablo. Sí, amén. Bueno, no sé, por ahí vi un meme también que estaba yéndose todas las personas hacia el rapto y entonces los que estaban conectados así en línea le dijeron, no, tú vas a tener tu rapto virtual. Bueno, me parece así un poco gracioso, pero bueno, queremos estar congregándonos, queremos estar en la casa del Señor. Estaba pensando también la parte de estima, me hizo pensar un poco también en Gálatas, en el capítulo 6, cuando habla acerca de que el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Creo que también una forma de animar a las iglesias, a los pastores, es seguir conectado y bueno, obviamente con presencia, con tiempo, con talento, sirviendo, pero también con las finanzas, porque cuando la gente tiene esa zozobra, ver que otras personas siguen apoyando, puede darles ese impulso para seguir firmes en la obra del Señor y usar su fe para ganar almas y no simplemente para conseguir recursos. Entonces creo que esto implica ese tenerlos en mucha estima, implica de pronto varias áreas, incluso también eso. Así es. Sí es. Y el siguiente verso dice que también hablando de iglesia, ahí, pero os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seas pacientes para con todos. Yo creo en los últimos días, eso es que estamos afrontando nosotros como líderes y pastores, aquí Pastor Pablo y Pastor John, aquí, que hay mucha gente ociosa que no están sirviendo, tal vez sí estaban sirviendo, conectados hoy en día, son más tranquilos, más ociosos, allí antes del rapto hay más personas de poco ánimo, también personas no saben qué van a hacer y todos los desánimos que hay en este mundo hoy en día, antes del rapto, ¿no? La situación del mundo va peor en peor. Allí y las personas que son débiles en la fe, que seamos pacientes con ellos, pero también los vamos a amonestar, alentar, allí sostenerles y animarles. El trabajo de los pastores hoy en día es para entender qué tenemos para trabajar, dónde debemos trabajar y para ser animados nosotros, ahí para animarles a ellos, amonestarles, alentarles, sostenerles también. Entonces, eso es el trabajo pastoral y tenemos más personas ociosas ahora que hace 1 año y medio, creo. Y yo que estoy hablando generalmente de casi cualquier iglesia, hemos visto menos gente que quieren trabajar y como antes. Y por muchas razones y muchas formas, pero de todas maneras, esto es la situación. Necesitamos trabajar, animarles que se pongan las manos al ahorrado y vamos adelante sirviendo de más ánimo, de no sean débiles, pero sean fuertes en el Señor, oren, busquen, sirven y todas esas cosas. Entonces, y seamos pacientes. Ahí porque la situación del mundo es muy fuerte hoy en día, necesitamos ser pacientes con ellos, también no con látigo, pero con amor, animándoles aquí en los últimos días. ¿Y qué dicen ustedes? Sí, yo diría 2 cosas, empezando desde lo último hacia el inicio. Primero, la importancia de la paciencia hacia con todos. Y eso es un fruto del espíritu. Creo que también hace alusión a la necesidad de estar llenos del espíritu, especialmente en esta época, porque un fruto del espíritu es paciencia y la palabra de Dios ahí dice donde leíste que hay que ser paciente para con todos. ¿Y por qué? Porque es la paciencia de estar invitando a la gente a que vuelvan, a que sirvan, a que vengan, a que todo, a que dejen de ser ociosos, a levantarles el ánimo, a que sean débiles y entonces diga el débil, fuerte soy y que todavía no y que todavía no. Entonces, como quien alienta necesita de mucha paciencia y la paciencia es un fruto que viene de permanecer en Dios. Y lo segundo que yo diría es dentro de la oración donde dice en Santiago que uno puede pedir por sabiduría. Yo pediría esa sabiduría de cómo amonestar, porque algo que estaba escribiendo para una cosa de liderazgo que tengo que dar, y es que cuando en Salmo 23 dice que su vara y su callado le infunden aliento,
Entonces la vara y el callado son necesarios para dirigir y para amonestar, pero de cierta manera es como que el regaño de Dios le genera aliento a uno, no le genera desánimo a uno. Y entonces tiene que haber una manera dada por Dios para amonestar y que le dé aliento a la persona, que lo anime a la persona. Entonces no es regañar o no es decir, vea, es que deje, levántese, es que está usted en boxers todo el 2020 y ahora quiere boxers 2021. Eso no creo que sea tan de Dios, y creo que tenemos nosotros que preguntarle primero a Dios cómo es que Él infunde aliento usando su vara y su callado y empezar a aplicar lo mismo. Amén. Gloria al Señor. Eso me hace recordar de pronto algo que le escuchaba a mi pastor decir, o sea, lo que quieres ver, lo tienes que hablar, lo tienes que predicar, ¿no? Y creo que necesitamos otra vez enseñar a la gente la importancia del servicio, de cómo no solamente es un beneficio para la iglesia local, sino que también va a traer beneficios para ellos y que de hecho al final cuando suena la trompeta vamos a recibir galardones también y va a ser de bendición para el reinado milenial y para la eternidad. No queremos solamente entrar ahí raspando al cielo, sino queremos entrar plenamente. Leí ahí a Pastor Luis Felipe Gutiérrez Arenas, decía, Dios mío, muchísima paciencia. Y he visto que los líderes han tenido que trabajar en eso, ¿no? Y creo que necesitamos recordarle a las personas, ¿no? Yo siento que a veces los líderes están como, oiga, acuérdese que la iglesia es importante, que tienen que estar allí. Y hay varias advertencias, no solamente en esta lista, sino en diferentes lugares de la palabra, donde el Espíritu Santo nos dice, no te duermas, despiértate. Puede que haya oscuridad en las naciones, pero en ti está la luz de Dios y tú puedes ser un faro en medio de todo lo que está pasando alrededor. O también cuando ya nos habla más específicamente, ya en el tiempo de la tribulación, que la maldad va a aumentar, se va a multiplicar y el amor de muchos se va a enfriar. O me hace pensar también, no sé, en este pasaje he pensado mucho en Gálatas 6, cuando dice, no te canses de hacer el bien, que a su debido tiempo segaremos y no desmayamos. Entonces pareciera que en este momento hay una tendencia a tirar la toalla, una tendencia a aflojar. Y dice que necesitamos hacer diferentes cosas, ¿no? Hay que amonestar al ocioso. O sea, si está ocioso, sí hay que jalarle un poco las orejas, pues, con paciencia, con amor. Yo no sé cómo hace pastor, pero yo a veces que veo a mi pastor John, que él a veces nos dice, bueno, cada uno actúe conforme a su propia fe. Yo a veces quisiera que él dijera, vayan y congréguense y hagan las cosas, pero obviamente él espera que sea el Espíritu Santo el que redarguya cada corazón. Y bueno, gloria a Dios, porque el ejemplo también nos anima y tal vez esa es la forma en la que nosotros hacemos, pero sí dice que a veces hay que coger a algunos y sentarlos y decirle, oye, ¿qué pasó? Antes estabas comprometido, estabas sirviendo. En estos días escuchaba a mi pastor predicar en Hebreos capítulo 6, en el versículo 10, donde dice que el Señor no es injusto para olvidar la obra de amor y el servicio que hemos hecho a su nombre y a los santos, habiéndoles servido y sirviéndoles aún. Y de hecho enfatizaba mi pastor la palabra aún, ¿no? O sea, muchos sirvieron de pronto en el 2019, en el 2020, ¡pum!, se bloquearon y tal vez ahora ya no le están sirviendo. Chévere que le hubiera servido antes al Señor y a los santos, pero Dios quiere que le sirvas aún. Y parte de eso es esto que está diciendo. El Señor sabía que esto iba a suceder y Él decía, hay que animar a la gente, hay que animar a los cristianos, alentarlos. Algunos están débiles y necesitamos levantar su ánimo. Y la palabra y la predicación, como estabas diciendo, Pastor Yonda, ese su vara, su callado, infunden ese aliento, refuerza nuestra alma, nos quita los temores para que vayamos con toda para lo que el Señor quiere que hagamos. Sí, sí, recuerdo también, pues vi un comentario como, es que la juventud de hoy en día es ociosa y he visto ese comentario toda mi vida, la verdad, pero siempre que veo algo así, estamos hablando de este tema acerca del ocioso, que requiere de amonestación. Siempre me acuerdo de Isaías 40, donde dice cómo los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pues más los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y creo que eso también haciendo alusión a lo que Jesús dijo en Juan capítulo 15 de habitar en él, de permanecer en él, para que la vida de él esté en uno. Y veo que el resultado de desconectarse no solo es desconectarse de la iglesia, sino que es dejar de permanecer en Jehová. Es dejar de estar conectados con él o de esperar en él, de estar en su presencia. Yo sí cuestionaría un poquito y tal vez personalmente cuestionaría mi ociosidad, qué tan relacionado está con no estar en la presencia de Dios. Porque dice la palabra de Dios que los que esperan en Jehová entonces recobran fuerzas y harán cosas hasta sobrenaturales y caminarán y no se fatigarán y entonces aquel que no está caminando en las cosas de Dios, aquel que no se ha levantado como las águilas, aquel que no está corriendo porque está cansado, aquel que no está caminando porque está fatigado,
¿será que no has esperado en Jehová porque el resultado no es, o sea, no concuerda? Bien, ahora John, que tú estás hablando es el siguiente punto. Ahí en esa lista de qué hacer en los últimos días antes del rapto, hay como 4 áreas. La primera es la familia de Dios. Segunda área es fuego y tener el fuego del Espíritu, la llenura, la presencia de Dios en la vida que tú estás hablando. Y la tercera es la fidelidad, que habla acerca de que somos santificados, Dios es fiel antes de la venida del Señor. Y la cuarta es el favor de Dios, de la gracia de Dios en la vida en los últimos días. Pero creo en 8 días seguimos con el fuego. Hemos hablado de la familia esta noche y podemos hablar del fuego. Estos versos, hay varios versos que hablan del fuego que necesitamos en los últimos días. Pero yo creo que continuamos en 8 días, pero hay algunas preguntas ahí. John. Sí, se fue el tiempo. Se fue el tiempo porque estábamos como dándole duro. Pero bueno, empecemos. La verdad, solo vi como 2 preguntas. Empecemos con este que me parece interesante. Carlos Arenas pregunta, en Colombia, ¿cuáles son los ataques contra las iglesias? Y como Pastor Pablo mencionó, una cosa que está pasando aquí en Bogotá, muchos atracos contra las iglesias, robos, hay muchas cosas que han sido robados, sistemas de sonido y equipos y computadores, y es como los ladrones tienen las iglesias en la vista en este momento, y animo a todos los pastores para hacer todo en lo natural de seguridad y en lo espiritual también, orando, los ángeles de Dios desatados allí, alarmas, y seamos listos. Pero eso es parte del ataque. Yo veo aquí en Bogotá, y no sé qué ustedes han visto en John ahí en los Estados Unidos y Pastor Pablo. No, pues no solamente en Estados Unidos, sino pues como la pregunta era también aquí en Bogotá, no sé si ustedes vieron, no recuerdo si era queroseno, pero una iglesia en Neiva la quemaron completamente, o tal vez vieron los videos del lugar de su presencia que estaban rompiendo las rejas y bueno, y también estaban tratando de meterse dentro de las iglesias. No solamente están robando, sino también vandalizando otras iglesias rayadas. Y bueno, y aparte de eso, obviamente la persecución por medio de las leyes, el gobierno impidiendo que nosotros nos congreguemos. La gente no se da cuenta, pero hay un ataque abierto en este momento en contra de la iglesia y necesitamos estar apercibidos. También, Pastor, comentaba en alguna ocasión que hay incluso desde adentro, ¿no? Se levantan como desde adentro burladores que saben algo acerca de la palabra, profecía, venida del Señor, y dicen, siempre están hablando acerca de lo mismo. Entonces esas burlas son parte también de la persecución y parte de que no quieren escuchar hablar acerca de los últimos tiempos. Y por otro lado también vituperio, tratando de dañar la imagen de los pastores, difamando, criticando, insultando, y hemos visto que cuando el diablo de pronto no puede frenar, porque hay iglesias que se están levantando fuerte, utiliza eso como el último recurso para que la gente diga, estas iglesias son como raras y se mantengan apartados. Pero entonces lo estamos viendo políticamente, lo estamos viendo con vandalismo, con robos, y la persecución está alrededor de nosotros, y a veces sentimos, no, en este país hay paz. Tenemos que orar porque eso no está pasando solamente en Canadá, que están quemando, aquí en Colombia, también iglesias están sufriendo ese tipo de cosas. Sí, acá en Estados Unidos yo diría que esa nueva cultura de cancelarlo todo ha afectado un montón, que si una iglesia no comunica estar de acuerdo con algún movimiento, es cancelado por completo, y ha pasado ya muchas iglesias que han perdido decenas, si no son cientos, si no son miles de personas por esto, porque si una iglesia no habla acerca de una situación específica, entonces para ellos no es una iglesia. Y bueno, yo creo que la gente se le olvida que, pues, la iglesia es llena de personas imperfectas y es para personas imperfectas. Entonces, eso va a suceder. Pero 2, creo que la gente quiere meter a la iglesia en un mundo en el que realmente no se desenvuelve. Nuestro campo de batalla es en lo espiritual, y por eso la palabra de Dios dice que nuestra pelea no es contra cosas de carne y sangre. Y nosotros estamos batallando es contra el enemigo como tal, y entonces a veces la gente como que
toma eso como excusa o a veces simplemente realmente lo creen, que la iglesia ya no es relevante porque no quiere abordar temas que para ellos son relevantes y entonces se cancela también. Doctor Alfredo. Otra pregunta, señor. Perdón, que el doctor Alfredo también decía que hoy en día las redes no son amables y que hay un problema, esa así, como cultura de cancelación. De hecho, nosotros también tuvimos videos bloqueados que nos tocó escribir para preguntar, que si era simplemente la palabra, pero ya YouTube está tumbando predicaciones y antes era solamente en inglés y ya comenzó también en español. Entonces necesitamos sí, ya están aprendiendo otros lenguajes. Sí. Acá hay otro, este creo que es fácil. Ana Catalina Sierra pregunta, ¿la marca de la bestia la van a hacer como ahora la vacuna del COVID-19? ¿Quién quiere contestar? Pues yo puedo decir esto, no creemos que la vacuna es la marca de la bestia, pero sí, yo creo es obvio, está acondicionando a la gente para la marca, y eso sí. Y yo no veo problemas si lo tomas y sigues tu corazón, sigues tu fe en qué quieres hacer y no condenamos, no juzgamos unos a otros. Si alguien quiere tomar la vacuna, bien. Si alguien no quiere tomar la vacuna, bien. Y no juzgamos unos a otros. En esas cosas de la salud personal de alguien, pueden escoger, ¿no? Pero obviamente está acondicionando personas para ser obedientes al gobierno, a gobiernos del mundo, obligando a la gente a hacer cosas, si no pueden comprar, vender, viajar, hacer cosas. Ya la semilla está plantada, que gobiernos tienen este derecho, en esto sí es la marca de la bestia, ¿no? Hay la adoración al anticristo y que una limitación de que puedes comprar y vender y dónde puedes ir y visitar. Entonces, obviamente, estamos siendo el mundo acondicionado para la marca. Así es. Acá hay una última pregunta que es para ustedes. Carlos Gámez dice, bendiciones, una pregunta, cuando nos vituperan como pastores, ¿qué debemos hacer? Bueno, pastores que ustedes comentan. De hecho, justo creo que lo vamos a hablar la próxima vez porque una de las cosas que mencionábamos en esos versículos es no podemos pagar mal por mal. No, de hecho, el Señor nos exhorta también en Romanos, bendecid y no maldigáis, ¿no? Entonces, pues, no caemos en ese juego, ¿no? Yo sé que la carne quiere levantarse y decir, responder, pero hay que llenarse del amor de Dios. Es una de las cosas que yo admiro de mi pastor y también en alguna ocasión tuve la oportunidad de ver como el Memorial Service, como el servicio de reconocimiento después de toda una vida, cuando el hermano Hagin había partido y todos hablaron acerca de su caminar en amor, nunca criticó. Y la Biblia nos dice que el que quiere ver días buenos, refrene su lengua del mal, ¿cierto? Y sus labios no hablen engaño. Entonces necesitamos también, obviamente, guardar nuestro corazón, no meternos en problemas. Es una tentación del enemigo. El diablo utiliza ese vituperio para tratar de minimizar nuestro impacto, y en las bienaventuranzas habla acerca de persecución, cosas para bloquear, pero cuando él ve que de todas formas no paramos, o sea, por ejemplo, a mí me gusta la historia del apóstol Pablo, que él utilizó persecución, utilizó naufragio, vientos en contra de lo que él estaba haciendo, pero Pablo no paraba, era una máquina y seguía adelante, ¿no? Y cuando el diablo ve que no puede parar una persona, lo máximo que puede hacer es, entonces, tratemos de dañar su imagen como para mantener gente alejada, pero Dios seguirá conectando a las personas que necesitan estar conectadas con nosotros y seguimos exponiendo la mirada en Cristo, haciendo lo que Él nos llamó a hacer y no caer en la trampa, caminamos en amor hasta el final. Amén. Muy bien. Bueno, se ha pasado el tiempo volando. Les voy a pedir un favor a todos los que están conectados. Hay más de 250 personas conectadas en este momento. Gracias a la magnitud de las redes. Queremos pedirles que compartan este video antes de que se vayan, que le den like. Todo esto ayuda a que las redes ayuden a replicarlo también en los timelines y en las vidas de otras personas, que creo que hoy igual el tema fue muy bueno, muy relevante para las personas de hoy en día. Hoy hablamos acerca de esa lista de empaque antes de que llegue Jesús, de cosas que tenemos que hacer. Y bueno, gracias a todos los que comparten, gracias a todos los que están conectados, gracias a todos los pastores que están
participando también y todos los que ven este video en diferido. Bueno, bendiciones, últimas palabras. Si han visto la evolución de la barba, entonces un día sin afeitar, no 3 días sin afeitar, 50 días sin afeitar. Pero no han dicho nada que yo estoy aquí en Jerusalén. Ahí Es que ya hemos hablado que mi papá ya ha ascendido a la Nueva Jerusalén. Aparentemente el domo existe. Ahí y por eso está brillante mi padre. Gloria a Dios. Bendiciones. Para nada, bendiciones. Chao. Chao.